días. Bueno, vamos a seguir nuestro estudio de Filipenses y hoy vamos a estudiar, Dios mediante, los versículos 8 y 9. Entonces vamos a orar para comenzar y sea de bendición el estudio, que Dios pues dé claridad a la iglesia con respecto a estos dos versículos que, bueno, con algunos hermanos lo he tratado, pero hoy es el momento para tratarlos como iglesia. Señor, yo te doy gloria y honra a ti, porque solo tú eres merecedor de la gloria y la honra. Señor, como seres humanos, Señor, caídos, necesitamos, Señor, que tú, Señor, alumbres nuestro entendimiento, Señor, y podamos, Señor, entender, Señor, sabiamente y de manera práctica cómo, Señor, se aplica tu palabra a nuestra vida. Por eso te ruego, Señor, que yo pueda ser un canal de bendición simplemente, Señor, a lo que tú ya has revelado en tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. En días pasados, hermano, tuve la oportunidad de conocer a un estudiante de marketing. Y estas personas, aunque él es cristiano, estas personas él trabaja en hacer avisos publicitarios. Y hermano, él me decía que esta carrera en realidad se trata de mucho de saber cómo piensan los seres humanos. Y él dice que están principalmente concentrados en saber la diferencia de cómo piensa un hombre y cómo piensa una mujer. Y hacen imágenes y hacen audios también para llegar a ambos sexos. Pero él me decía que todo que es genio de marketing sabe perfectamente cómo entrar en el pensamiento del hombre y en el pensamiento de la mujer. Y su propósito es crear una necesidad, así sea innecesaria. Y es interesante. Y él me decía que es tanta la presión que se ejerce en estas publicaciones que muchas personas que muchas personas se convierten en esclavos de ciertas marcas de celulares, de ropa, de tecnología, de zapatos y muchos más, ¿no? Y una propaganda, me decía él, tiene un solo fin: entrar en el pensamiento, o escuche lo que él me decía, entrar en el pensamiento y gobernar a la persona. Y así lo expresan muchos genios del marketing. Es más, es una carrera universitaria. Y ellos entran de tal forma y a tal escala que hacen que muchas personas lleguen a pensar que su producto es indispensable para su vida. Y es más, ellos dicen que hasta los más incautos llegan a pensar que ya no pueden vivir sin ese producto. Ustedes no han escuchado a un chico decir: ya no puedo vivir sin mi celular. Y miren, y no es verdad, y todos sabemos eso. Pero estos genios del marketing tienen algo bien claro, hermano. Y escuchen lo que tienen claro ellos: que toda batalla de convencimiento se gana en la mente. Toda batalla. Y esta gran verdad que saben los genios de marketing, que toda pelea se gana en el campo del pensamiento, muchas veces es ignorada por muchos creyentes. Y por ignorar esta verdad, hermano, estamos perdiendo en la iglesia muchas batallas. Cada vez más cristianos caen en depresión. Cada vez más cristianos caen en la pornografía. Cada vez más cristianos inclusive caen en compras impulsivas. Cada vez más cristianos caen en pecados vergonzosos como el adulterio, la fornicación. Todo por ignorar dónde se gana la batalla espiritual. Muchas veces nos concentramos en lo externo y no cuidamos nuestra mente. Estamos pensando en lo que está afuera y no en realidad de dónde viene mi conducta, que es en mi ¿qué? En mi pensamiento. Y mis amados hermanos, toda batalla espiritual, toda batalla contra cualquier pecado se gana en las trincheras de tu mente. Se gana o se pierde. Y en nuestros pensamientos, hermanos, hay siempre lo que leíamos en Santiago: una tentación. Y el pecado, antes de ser un acto consumado, ya es un pecado en el corazón. Escuche eso: el pecado, antes de ser un acto consumado, o sea, visible, ya es pecado en mi ¿qué? En mi mente. Así lo enseñó el Señor Jesucristo y lo vamos a ver. Por eso, hermano, hoy estudiaremos Filipenses 8
capítulo 4, versículos 8 y 9. Y mire qué es lo que vamos a aprender. Aprenderemos que toda batalla espiritual se gana o se pierde en nuestra mente. Toda batalla espiritual se gana o se pierde en nuestra ¿qué? En nuestra mente. Si usted pierde en su mente, pierde en su actuar. Leamos Filipenses 4, 8 y 9. Por lo demás, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Miren, una vez que los filipenses han entendido, porque lo que está atrás es muy importante. Recuerde que hablamos de que el afán es un ¿qué? Un pecado. Y que su única cura es la ¿qué? La oración. Entregar mi carga ¿a quién? A Dios. Claramente el apóstol nos ha enseñado que obedecer este mandamiento traerá bendición a nuestra vida. ¿Cómo? ¿De qué manera? Que la paz de Dios sea quien guarde mi corazón y guarde mi ¿qué? Mi mente. Pero nuestra relación con Dios implica una vida moralmente correcta. ¿Qué significa eso? Que para mantener la paz de mi corazón, debo mantener una paz con Dios. ¿Recuerdan el rey David? Señor, devuélveme el gozo de mi ¿qué? ¿Por qué él pide eso? Porque había fallado ¿contra quién? Contra Dios. Y recordemos que solo los que se arrepienten están en paz con Dios. Quien no se ha arrepentido de sus pecados está bajo la ira de Dios y próximo a la condenación. Y después de esto, Pablo pasa a otro tema, y Pablo va como ahondando en ellos y los está preparando para este versículo 8 principalmente, donde él les dice, donde él les va a hablar de su pensamiento, donde se ganan o se pierden todas las batallas espirituales. Cuando uno lee Efesios, porque hay muchas personas que tienen un concepto totalmente errado de lo que es una batalla espiritual. Y en realidad todos nosotros libramos todos los días una batalla espiritual en nuestra mente. Y Pablo le enseñó a los hermanos de Corintios, por eso es que toda la Biblia se interpreta por sí misma, y a los hermanos de Colosenses un mandamiento, como lo es que, mire, todo lo que hagáis, sea de hecho de palabra, debe ser hecho para la gloria de ¿quién? Y eso incluye mi pensamiento. Si yo no estoy pensando para la gloria de Dios, estoy en pecado. Y esto incluye todo mi pensamiento. Eso significa que como cristianos estamos llamados a pensar para la gloria de ¿quién? De Dios. Y no pensar, hermano, para la gloria de Dios, automáticamente me lleva al campo de perder en mi mente. Automáticamente, si usted como cristiano no tiene esa cosmovisión correcta de las cosas, como lo vamos a ver, de pensar para la gloria de Dios, en ese momento usted está en peligro de perder esa batalla. Y Pablo está aquí, les está dando a sus amigos y sus hermanos de Filipo una serie de mandamientos prácticos que si practican serán de gran bendición y ejemplo para ellos y para la iglesia. Pero esos mandamientos no son algo inalcanzable. Hermano, entienda algo. La Biblia fue escrita en un lenguaje común. Fue escrita por hombres que Dios usó y que luchaban con el pecado al igual que todos nosotros. Y por eso no existen grandes hombres de Dios. Existe es la gracia de Dios. Y yo no soy ni mejor que ustedes, ni ustedes mejor que yo. Lo que se refleja en cada uno de nosotros es la gracia. Y Pablo había servido como ejemplo de obediencia a estos hermanos en estos mandamientos que él manda a obedecer. Por eso cuando veamos el versículo 9, vamos a ver que Pablo era un hombre que enseñaba con autoridad. ¿Qué es enseñar con autoridad? No es enseñar gritando, no es enseñar que mi enseñanza encaja con mi actuar. O sea, que mi doctrina encaja con mi comportamiento. Eso es enseñar ¿con qué? Con autoridad. Si yo le digo a mi hijo, no digas mentira, y cuando llega alguien, dígale que no estoy, automáticamente usted perdió su ¿qué?
su autoridad, porque usted nos lo está enseñando. Usted lo está enseñando a ser un hipócrita. Y eso no es lo que enseña la Biblia. Por tal razón, Pablo está exhortando a estos hermanos en un tono de amistad. Y mire que les está hablando, recuerden que toda esta carta está en un tono de ¿qué? De amistad. Y no escribe a esclavos que no tienen otra solución, no tienen otra opción que someterse, sino escribe a creyentes que deben reflejar un carácter piadoso en su pensamiento y por tanto en su conducta. Causa-efecto se llama eso en termodinámica. Pienso, actúo. Y este versículo, algunos lo han llamado la regla de oro del cristiano. Si usted quiere tener una prenda de valor, esta prenda debería usarla usted, este versículo. Y todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna. Todo esto debería ser algo que adorne totalmente la vida ¿de qué? ¿De un qué? De un creyente. Versículo 8. Ahora sí, vamos paso por paso en ese versículo. Recordemos, hermano, que toda batalla espiritual se gana o se pierde. ¿En dónde? En la mente. Cuando usted ya hizo el acto, usted lo maquinó perfectamente. Y vamos a darnos cuenta de por qué. Miren, hasta la coma, por lo demás. Y es una expresión que equivale a decir finalmente. Es una expresión de conclusión. Pablo va a presentar en este versículo una conclusión de todo lo que ha hablado anteriormente por medio de 8 normas prácticas de la ética cristiana, que deberían estar orientando y direccionando el pensamiento de todo creyente. Y miren que lo que vamos a estudiar es lo que debe direccionar mi pensamiento y no lo que está afuera es lo que va a direccionar mi pensamiento, sino la verdad de Dios. Tenga en mente, hermano, que toda batalla contra todo pecado se pierde o se gana en el campo de la mente. Vamos a leer nuevamente Santiago 1, ¿quién lo puede hacer? Santiago 1, versículos de 12 al 15. Santiago. Dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha preparado a los que le aman. Amén. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Muy bien, hermanos, miren, aquí hay varias palabras que las damas han estudiado. La palabra tentación, ¿no? Cada vez que nos levantamos en nuestra mente, somos tentados. Y somos tentados como seres caídos en pensar acerca de términos de bien y el mal. Cada vez que yo me levanto, yo voy a ser tentado en hacer lo correcto o hacer lo incorrecto. Y miren que y es interesante porque 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Y qué significa eso? Que Dios no tiene ninguna tentación. Dios no se levanta como nosotros con la tentación del mal. Y miren lo que sigue diciendo: ni Él tienta ¿a quién? A nadie, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia. La palabra concupiscencia significa deseo. Transmite un deseo de mi mente. O sea, en mi propia mente, y mire, y soy atraído y ¿qué? Y seducido. Y miren que todo pensamiento es una atracción o una seducción. O a lo correcto o a lo ¿qué? Entonces la concupiscencia, ese deseo, y miren, después que ha concebido. Es interesante la palabra concebir en el griego, porque también significa encarcelar. Y la palabra concebir, hermano, yo creo que todos la conocemos de alguna manera, porque la palabra concebir es cuando un hombre y una mujer se unen, y en ese momento que se une el óvulo y el espermatozoide comienza ¿la qué? La vida.
Pero esto que está aquí está hablando en términos de pecado. Y usted puede saber a simple vista cuando eso sucede. No lo puede ver, eso está allí y la mujer no qué, ni ella tal vez sabe algo. Pero cuando ese pensamiento ya es pecado, entonces da luz a qué, al pecado. Entonces ya comienza a crecer y ya se qué, se ve. Y el pecado, o sea, cuando ya es pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Todo pecado da luz a la qué, y a la muerte. Y después de leer este versículo, hermano, le pregunto, hermano, ¿dónde se pierde o se gana toda batalla espiritual? En la mente. Pero muchas veces le echamos la culpa a lo externo. Yo iba en un taxi y el señor estaba hablándole a su esposa y diciéndole, es que ese celular lo echó a perder. Y no es el celular, hermano. El problema, porque si yo le quitara el celular, mire, si yo le quitara el celular a un chico y dejara de ser pecador, eso fuera como muy fácil, ¿no? Pero no, en la mente, en lo que pensamos a diario, después de haber perdido la batalla en el pensamiento, lo que viene es la acción o la realización de lo que ya es pecado. Escúcheme eso, después de que yo saco eso a la luz, eso ya yo lo tenía en la mente bien claro. Y así lo enseñó Jesús. Mire, ¿quién puede leer Mateo 5:28? Jesús lo enseñó clarito en el Sermón del Monte. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Miren, cualquiera que ¿qué? Que mira. ¿Y dónde empieza el pecado? En mi mente. Muchos cristianos piensan que como los fariseos, hermano, que solo el pecado es el acto. Y no, el pensamiento también es pecado. Y ignoramos a veces que el pensamiento te lleva al acto. Mire, en las consejerías bíblicas, más que todo con los chicos y con personas que caen en adulterio, yo sí tengo algo claro, hermano. Y a veces quieren como engañarlo a uno. Pastor, fue que yo caí de repente. Y bueno, y uno comienza, ok, bueno. Entonces vamos a ver qué tan de repente fue eso. ¿Hace cuánto conociste a esa chica? Hace como 3 meses. ¿Y le diste tu número? Sí. ¿Y comenzaste a hablar con ella? Sí. ¿Y cuánto lleva hablando de ella? 3 meses. Y me dice que es de repente. No, hermano, usted lo maquinó, usted fue cayendo, hasta que lo que ya era pecado en su mente, simplemente usted lo consumó. Entonces, por eso es que cuando un chico me dice, ay, es que yo caí de repente, y que lo amarraron, fue, que lo llevaron amarrado a ese lugar. No, esto fue ¿qué? Una decadencia, una pérdida de una batalla, una pérdida de un pensamiento y un pecado consumado. Y la frase por lo demás, hermano, que sigue aquí, también nos indica que Pablo está llegando a un punto culminante de su enseñanza acerca de la estabilidad espiritual de un creyente. El principio que se dispone a presentar y a recapitular es una clave para ponerlo en práctica. Y miren que muchas veces no hablamos de pensamiento, hablamos de muchas normas externa, pero recuerden que como hemos aprendido en el discipulado pastoreando el corazón de tu hijo, para nosotros lo más importante de nuestros hijos es nuestro corazón, es su corazón, pero ahí se yace sus pensamientos. Entonces, ¿qué debe ser lo más importante para mí? También el corazón. Ahí es donde yace ¿qué? Toda falla. Y esta clave para tener estos pensamientos en práctica y para dar gloria a Dios con nuestros pensamientos están en estas 8 normas que vamos a ver, aunque hay más. Y para dar gloria a Dios con nuestros pensamientos, Pablo nos da una lista, y miren que no es exhaustiva, sino representativa. No es que esto y ya, no. Hay otras cosas que podríamos agregar. Son muy poco comunes en Pablo estas palabras, porque hay palabras que aparecen aquí una sola vez. Pero Pablo está escribiendo al mundo grecorromano, está escribiendo a griegos. Entonces él debía utilizar el lenguaje de ellos. Aunque, hermano, tanto griegos como judíos como nosotros, hoy en día estamos llamados a escuchar estos mandamientos. ¿Listo? Y miren, es interesante que el versículo termina
con el mandamiento. ¿En esto qué? En esto pensar. Y el mandamiento obedecer es pensar. Pero podríamos ponerlo al comienzo para mayor entendimiento, ¿no? Podríamos decir, pensad, hermanos, en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, ¿cierto? Para una mayor, ¿qué? Comprensión. Y, hermano, mire, para los chicos hoy en día y para muchos adultos, pensar es algo tan superficial, ¿no? Piensen eso. Yo he escuchado muchas veces eso. Pero aquí el verbo, hermano, que está hablando Pablo, no es como pensar y ya, como tener un pensamiento positivo. Normalmente significaba reconocer en el sentido de tener en cuenta algo importante, más que simplemente pensar. Así que Pablo les está diciendo a estos hermanos no tanto que tengan pensamientos positivos, porque yo he escuchado por ahí gente, piensa positivamente para que esos pensamientos no vengan a ti y terminan cayendo en pecado. Él les está diciendo a estos hermanos que en realidad que tengan en cuenta como fundamental pensar. O sea, un cristiano tiene que tener como algo fundamental pensar. Escuche eso. ¿Por qué? Porque por ahí andan, enemigos del evangelio que tienen como principal cosa es la emoción y no el pensamiento. Y miren, la Biblia deja muy en claro que la vida de las personas es el resultado de sus pensamientos. Por eso dice el proverbio, tal es su pensamiento, tal es él. Todo pensamiento está conectado con la conducta. Nada pasa antes de ser pensado. Escuche eso. Nada sucede antes de que usted lo piense. Es por esta razón que este verbo debe entenderse de manera vivencial, de manera ¿qué? Práctica, de manera de todos los días. No es un simple asunto mental. Voy a pensar en lo positivo. No, es algo de todos los días. Es una lucha que yo tengo todos los días. No se trata de un control mental, sino de un control del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu Santo yo no voy a ser capaz de cumplir esto. No lo voy a cumplir. Si yo pudiera salvarme por mí mismo, ¿cuál es el propósito de Cristo venir aquí? Ninguno. Entonces, el llamado de Pablo a pensar de manera bíblica es especialmente apropiado, hermano, para este tiempo de hoy. Pues el interés de muchas personas que asisten a la iglesia hoy está más en sus emociones que en el pensamiento bíblico, subestimando totalmente la importancia de pensar seriamente en las verdades bíblicas. Mire, muchas personas uno les pregunta, hermano, ¿por qué asistes a ese lugar? No, porque ya me siento bien, allá siento esto, lo otro. Por eso pasan de iglesia en iglesia, porque cuando ya no sienten, entonces tienen que cambiar de iglesia. Y hermano, y piensan en términos de, no se hacen la pregunta de, esto es verdad lo que dice este pastor, sino de cómo me hace sentir. Y por eso uno ve en Facebook, en estas cadenas de TikTok, cantidad de cosas aberrantes, hermano, que uno dice de manera, mire, yo he visto incrédulos incluso decir, eso es algo que no debe ser de Dios. Mire, por el simple hecho común dicen que no es de ¿qué? De Dios. Y la respuesta que dan muchas personas, por eso es que son totalmente emocionales. Nunca en estas personas hay una respuesta de decir, yo asisto a esa iglesia porque allá hay una exposición bíblica correcta que me hace pensar en mi pecado y me llena de esperanza. Y ven lo importante que es para un cristiano pensar. Cuando uno ve en la historia de la humanidad, los cristianos pensaban, hermano, pensaban y eran tan pensadores que muchas leyes de la física, de la química, inclusive Pasteur, todo eso, hermano, era porque eran cristianos que pensaban. Y hay demasiadas personas hoy en día que asisten a una iglesia con una motivación también equivocada. Pues no asisten para pensar y meditar en las verdades bíblicas, sino para recibir como una especie de, qué sé yo, como un fetiche, como voy a la iglesia porque si no me va mal en la semana. Y no piensan que deben venir para ser expuestos a la verdad bíblica como un agüero. Como un agüero.
Y no, hermano, usted sale de aquí, hermano, y nada de lo que le suceda se pierde del control de Dios. Entonces, hermano, por tal razón los creyentes deben disciplinar su mente a pensar, no a... Inclusive, aunque yo esté dando este sermón, usted debe llegar a su casa a leer esta escritura y a pensar. Los cristianos deben ¿qué? Pensar. Entonces, y pensar, mire que es algo importante para el cristiano más que la emoción. Y es interesante porque a veces dicen, uy, es que usted es muy intelectual. Es que también yo quiero sentir cosas. No, hermano, es más importante. La Biblia pone primero el pensamiento antes que la emoción. Porque si a usted lo guía la emoción, ¿qué va a pasar? Va a ir al desastre, hermano. Y esta breve lista, Pablo enumera 8 virtudes en las cuales debe centrarse todo creyente. Y la primera es que usted debe pensar en todo lo que es verdadero. Y esta palabra verdadero, hermano, aquí es bien directa. Y recuerden que hay que agregarle verbo. Debo pensar todos los días de mi vida como cristiano en lo que es ¿qué? Verdadero. Mire, y todo cristiano está llamado a pensar en todo lo que es verdadero. Y es un mandamiento. O sea, no es una opción que te está dando Dios. Ay, que si quieres piensa en esto. No. Y esto tiene implicaciones muy serias en la vida cristiana. No hay nada en todo el mundo más importante y más valioso que la verdad. Por eso la iglesia es llamada a ser columna y baluarte de la verdad. Y esto significa que la verdad y Dios son inseparables. Escúcheme eso. La verdad y Dios son ¿qué? Inseparables. La verdad es lo que Dios dice que es verdad. La verdad no puede ser explicada, reconocida, entendida o definida de manera adecuada sin tener a Dios como fuente. La verdad no puede ser definida por los hombres porque si no la volvemos relativa. Entonces por eso es que escucho una persona, uno les predica el evangelio y dice, esa es tu verdad, no la mía. Ya que solo Dios es el creador, solo de Él puede venir la ¿qué? La verdad. Y es la fuente de toda verdad, Dios. Por tal razón, la verdad es todo aquello que concuerde y es coherente con la mente y voluntad, carácter de Dios. Concluyendo así que no existe verdad fuera de Dios. No existe verdad fuera de este libro. No existe. Y miren, los seres humanos en su rebeldía dicen cosas que no tienen ni sentido, man. Hablando una vez con alguien me decía, profe, la verdad no existe. Y yo, ¿sí? ¿La verdad no existe? Yo le dije, ¿y eso es verdad? Y me dice, sí. Yo dije, no, porque la verdad no existe. ¿Sí? Entonces son cosas que incoherentes, no tienen sentido. ¿Por qué dicen estas personas esto? Porque no piensan. El razonamiento no les da para eso. Si la verdad no existe, él me está diciendo una verdad y la verdad no ¿qué? Entonces yo le dije, tú también me estás diciendo mentiras, vean, arrepiéntase. Entonces es increíble que el hombre llegue a estos razonamientos y que personas lo crean. Y yo he visto chicos en universidades en caer en estas cosas. No, es que la verdad no existe. La verdad es relativa. Yo le dije, te voy a matar. Uy, ¿por qué? Porque la verdad es relativa. O sea, para mí no es malo matarte. No, pero, entonces sí, aquí. Si la verdad es relativa, ¿cómo hacemos las leyes? No habría leyes. Aquí habría una anarquía. Entonces, lo hacemos en pro, a veces, de no pensar. Un cristiano debe pensar en lo que es verdadero. Y esta lista, hermano, la primera palabra que pone Pablo aquí es de mucha importancia. Porque esa primera palabra que pone ahí depende de todo lo demás de la ¿qué? De la lista. Si yo no pienso en la verdad, no estoy pensando en realidad en lo que viene. Tu palabra es verdad, dijo el salmista. Y el crecimiento y conocimiento de esta verdad será tu guardián contra el engaño y te librará de ser un mentiroso e hipócrita en tu testimonio personal. La pregunta es, hermano, ¿estoy creciendo y estudiando día a día en el crecimiento de la verdad? ¿Usted crece cada día estudiando este libro? Si no hay verdad fuera de Dios, usted estudia la Biblia, hermano.
Porque si no lo estás haciendo, estás incumpliendo totalmente un mandamiento bíblico, y mi llamado hoy es al arrepentimiento. Miren, seguimos. Después que un cristiano está pensando en la verdad de Dios, sin lugar a dudas dará como consecuencia un pensamiento de lo que es ¿qué? Honesto. Un cristiano debe pensar como mandamiento en todo lo que es ¿qué? Honesto. Y miren, aquí comienza ya la vida práctica. Ya pasamos del abstracto, ahora lo práctico. Y es pensar de manera honesta, es pensar en lo noble, en lo solemne y en lo digno de respeto. Y todo lo que es verdad según la palabra de Dios es honesto. Y miren que esta palabra en sí implica conversaciones. Eso significa de que en los modales y en las costumbres de mis conversaciones implica que yo debo hablar inclusive de manera honorable. Ahora, esto no impide manifestaciones de alegría, ¿no? Porque hay cristianos como que llevan todo al límite. No, podemos tomar el pelo, todo. Pero ¿qué pasa? Aún en medio de esa alegría y temor debe haber respeto y temor ¿de qué? De Dios. Y lo tercero, miren que vamos a lo tercero. Un cristiano que tiene la verdad, medita en la verdad, piensa en lo honesto, ahora ¿qué va a hacer? Va a pensar en todo lo que es ¿qué? Justo. Y esta palabra justo describe todo lo que está en perfecta armonía con la ley de Dios, que son eternas e inmutables y que están reveladas en las Escrituras. Y es interesante porque los creyentes deben pensar en asuntos que estén en armonía con la ley de Dios. Por eso, cuando alguien me dice esto, que caí de repente, que en un pecado inmoral y que todo esto, yo le dice, definitivamente no estaba pensando constantemente en la ley de Dios. Todo pensamiento injusto, ¿por qué? Porque todo pensamiento injusto conduce a acciones injustas, contrarias a la justicia de Dios. Por tal razón el creyente debe estar pensando en lo que es justo. Y sigue la lista. Ahora viene todo lo que es ¿qué? Puro. No, hermano, tiene que llevar la cuenta bien. Puro. Miren que va como cada vez ahondando más en el pensamiento de ellos. Todo lo puro. Miren, y esta palabra puro aquí hace alusión también a lo que es santo. Y lo que es santo es algo apartado ¿para quién? Para Dios. Eso significa que yo debo tener un pensamiento apartado ¿para quién? Para Dios. Eso es pensar de manera ¿qué? Pura. No es pensar en jabón puro, man. Es pensar apartado ¿para qué? Para Dios. Y esta forma pura de pensamiento producirá en el creyente una vida pura ante Dios y un testimonio puro ante el mundo, no hipócrita. Como ejemplos personales, hermano, está la separación del pecado. Quien no piensa puro está pensando en ¿qué? En lo impuro. Quinto, y miren que hemos ido rápido porque hicimos una buena introducción. Ahora miren, todo lo que lo amable, todo lo amable, puro, y ahora voy y sigo en la práctica, amable. Y otra traducción de amable sería dulce o generoso. Un cristiano está llamado a ser amable en todas las acciones y comportamientos de su vida. ¿Saben por qué? Porque imagínense un cristiano amargado. ¿Eso muestra a Cristo? No, la amabilidad es un pensamiento acorde con el Evangelio, man. Y es interesante eso, porque un cristiano que piensa en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en todo lo de buen nombre, es un cristiano que indudablemente va a pensar en lo que, en lo amable. Y miren el sexto, todo lo que es de buen ¿qué? Todo lo que es de buen nombre. Podría traducirse también como todo lo que es honorable. Y esto tiene que ver con la apariencia externa mía o mi testimonio. Aquello que tiene una buena reputación. Y miren que sigue Pablo haciendo como que encajar ese doctrina, comportamiento como algo que es bien serio en el cristiano. Lo que yo enseño debo ¿qué? Vivirlo. El cristiano está llamado a tener un buen testimonio y ¿sabe qué? Tiene que ser honorable. Honorable.
Y miren, ahora viene la séptima y la octava. Y la séptima y la octava, como comienza ahí, virtud, completan lo anterior y añade dos aspectos para que no haya duda de lo que se entiende por buen nombre. Y un hombre que tiene una buena reputación va a estar pensando totalmente en todo lo que es ¿qué? Virtuoso, y en todo lo que es digno de ¿qué? De alabanza. Y es interesante porque todo va ahí como todo va encajándose como un juego. Cuando yo estaba mirando esto, hermano, era bien curioso ver como wow, o sea, si yo no tengo la verdad de Dios, no soy honorable, no soy amable, si yo no tengo la verdad y esto, no tengo lo otro. Entonces es un juego, es un paquete completo lo que está ofreciendo Pablo en esto. Y mire, yo debo reflexionar en cada una de estas cosas si son prácticas en mi vida, porque solo lo que tenga excelencia moral es lo que va a agradar a Dios. Y en verdad, hermano, yo les digo que cuando uno estudia los evangelios, Cristo reflejó todas estas cosas. Es más, él mismo, ¿qué dijo Cristo de la verdad? Que él era ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Increíble. Y por eso Pablo encaja como primera pieza la verdad. Como primera pieza. Y yo podría hacer un sermón acerca del término verdad en la Biblia. Inclusive Pilato, antes de condenar a Jesús a muerte, le preguntó qué es la verdad. Y es interesante todo el esquema, hermano, porque nos lleva a una sola pregunta. ¿Estoy yo ganando todos los días las batallas en mis pensamientos? ¿O les estoy dando rienda suelta? ¿Estoy yo prestándole mucha atención a lo que pienso? ¿O le estoy dando qué? Rienda suelta. La mayoría de las consejerías que tenemos acerca de los problemas, depresiones y de ansiedad son de personas que dan rienda suelta a sus ¿qué? A sus pensamientos. Inclusive, hermanos, hemos tenido personas, bueno, hermano, ¿y por qué llegaste a esto? Es que yo tengo miedo que yo me muera y mis hijos no tengan que comer. Hermano, pero usted está bien. No, pero es que yo tengo miedo. ¿Y bien? Están dando rienda suelta al futuro, siendo de que están abandonando su familia hoy. Y entonces se da rienda suelta. ¿Por qué? Y esto no es pensar de manera verdadera, ni es pensar y sostenerse en las verdades de Dios. Y es interesante, hermano, porque ahora vamos al versículo 9. Y el versículo 9, hermano, es como yo describiría como ya la punta del arado. Porque Pablo ahora ya no les va a hablar de manera abstracta, sino que les va a hablar de los beneficios que trae esto a la vida de cada creyente. Dice: lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Y miren la promesa: el Dios de paz estará con vosotros. Recuerde que ¿quién es el guardián de nuestros pensamientos? Cuando nosotros estamos en comunión con Dios. Dios, ya lo hemos ¿qué? Estudiado. Y miren, notemos algo. Aquí hay 4 verbos usados. Pero los 2 primeros, aprendiste y recibiste, nos habla de lo que los filipenses aprendieron de la enseñanza de Pablo. O sea, de lo que Pablo enseñaba en el púlpito. Pero los otros 2, oíste y viste, nos habla de lo que los filipenses aprendieron del ejemplo de la vida de Pablo. Todos estos verbos son en sí descriptivos. No solamente se refieren a las cualidades de maestro como Pablo, sino también a las características personales y la demostración visible de cada una de estas cosas en su vida diaria. Claro. Palabras más, palabras menos. Pablo era un ejemplo de autoridad para enseñar a todo creyente, porque su vida y enseñanza estaban en total concordancia con el Evangelio. Pablo jamás evadió la responsabilidad que tiene todo creyente, hermano, demostrar con su testimonio su doctrina. Jamás lo evadió. Muchas personas, hermano, están evadiendo esto.
y dice, no, yo soy así ya. No. Toda enseñanza que no concuerda con el ejemplo es vana. Escuche bien eso, porque eso es muy práctico. Si yo enseño a mi hijo lo que yo no practico, le estoy enseñando vanidades. Si yo no, en el trabajo no aplico lo que estoy aprendiendo en la Biblia, usted está dando un mal testimonio. Y estos versículos están unidos de la siguiente manera. Primero, el mandato empezar en todo para la gloria de Dios. Y el segundo, el mandamiento cumplido en la vida práctica de nosotros. Por eso dice, en esto haced. Porque yo, con la ayuda de Dios, no puedo hacer nada. Y miren que este hombre, hermano, se ha desbordado totalmente en un concepto muy sabio. Y estos dos versículos son como un causa-efecto. Si doy gloria a Dios con mi pensamiento, el efecto será un testimonio acorde con el Evangelio. Si yo no tengo un testimonio acorde con el Evangelio, es que no estoy guardando mis pensamientos. Y esto de que el testimonio esté acorde con la doctrina es lo que hizo que mucha gente creyera en Jesús, hermano. Por eso dice la Escritura que la gente se maravillaba de su doctrina. Pero ¿cómo así que se maravillaba? Porque uno dice, Jesús no estaba enseñando nada nuevo. Jesús estaba enseñando ¿la qué? La ley. ¿De cuáles eran las maravillas lo que hacía que eso se viera maravilloso? Que Jesús cumplía lo que decía. Eso era lo que ellos quedaban. Porque, ¿por qué dice eso? Porque el texto dice, porque no enseña como los fariseos. ¿Cómo así? Y era que los fariseos eran los legalistas de la época. ¿Y sabe qué es el legalismo? Conocer la verdad para dedicarme a escuerar a otros. Eso es en palabras más, palabras menos, es el legalismo. Que yo conozco lo que dice la Biblia y me dedico a escuerar a los demás. Mire cómo vino. Mire. Y que se viste y que no se viste, y que se mire y que no se mira, y que se peine y que no se peine. Entonces, pero ¿qué pasaba? Que Jesús tenía un testimonio acorde con lo que ¿qué? Y esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Cuido yo mis pensamientos de tal forma de que mi testimonio es acorde con el Evangelio? Eso me lo debo preguntar todos los días. ¿Cuido yo mis pensamientos de tal manera que estoy seguro que dan gloria a Dios? ¿Que son para la gloria de Dios? ¿Vieron, hermano, lo importante que es concentrarme en cuidar mis pensamientos? Pero, ¿qué pasa? Nosotros estamos muchas veces más concentrados en lo que se ve exteriormente. Y por eso es que uno a veces dice, uy, ese hermano hizo eso. Y en realidad lo tenía ahí maquinando hace años. Pero él no estaba siendo consciente de que su pensamiento lo estaba llevando a eso. Y hoy, hermano, hoy, yo creo que una de las maneras más prácticas de llevar esto a la práctica es que cada vez, hermano, que piense en algo, debo pensar si eso da gloria a Dios y si eso es la verdad de Dios. Amén. Cuando aconsejamos jovencitas, por lo menos, profe, yo soy fea. ¿Quién le dijo eso? ¿En marketing? ¿En mundo? ¿Quién le dijo eso? Porque aquí yo lo que veo es que usted es la imagen de Dios. O sea, lo que yo veo en la Biblia y además que la palabra feo no es un término que debe ser usado hacia una persona. Porque la Biblia dice que todos fuimos creados a la imagen de Dios. Y al decir yo a alguien feo, ¿qué estoy haciendo? Eso es algo como grave. Entonces, uno va a la Biblia y esto no es lo que enseña la Escritura, hermano. Entonces te animo a no pensar. Yo debo saber cuál es la verdad de Dios para pensar en base a la verdad de Dios. Pero si yo no conozco la verdad de Dios, por eso divago mis pensamientos. Entonces, ¿qué hago? Comienzo a pensar como piensa el mundo. Es que yo tengo que tener esta forma, es que yo tengo que tener esta forma. No. Miren, si usted se embarca en el tren del mundo, va a acabar destruido y sin lo que el mundo dice que es usted. O sea, el mundo se lo va a acabar y usted nunca va a alcanzar el estándar del mundo. Así de sencillo. Y es, hermano, una exhortación muy buena, hermano, para que nosotros
muy bien, hermano, pensemos de hoy en adelante si yo verdaderamente pienso bíblicamente y esto me hace cuidar mi pensamiento. ¿Qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido que toda batalla espiritual se gana o se pierde en el campo de nuestra mente. ¿Cuidas tu hermano tu mente? ¿La estás cuidando pensando en lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es buen nombre, en toda virtud y en todo lo que es digno de alabanza? Porque si no es así, seguramente estás practicando cosas que no convienen. La Biblia dice, antes de esto, dice, por nada estéis afanosos. Llévelo en oración, debo hacer eso. Esas son las verdades de Dios. Yo debo meditar en lo que Dios dijo y no en lo que el mundo dice, que es verdad. Porque no hay verdad fuera de ¿quién? De Dios. Es la verdad que este texto, hermano, cada vez que yo lo leo y cada vez que lo utilizo en una consejería, yo le digo a mi esposa, es azote para mi mismo rabo. Porque es algo, hermano, bien serio. Bien serio. Y, hermano, váyase de aquí pensando en lo siguiente. Que yo debo conocer la Escritura para cuidar y guardar mis pensamientos. Porque aunque Dios se guarda de ellos, yo no debo divagar en verdades bíblicas. Yo soy lo que la Biblia dice que soy y no lo que el mundo dice que yo soy. Los estándares de un cristiano están en la palabra del Señor y no en el mundo. Y como le digo, si su estándar es el mundo va a acabar con usted. El mundo va a acabar con usted y usted nunca va a llegar al estándar que el mundo pide. Señor, yo creo que fielmente que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Yo creo que cumplir este mandamiento, Señor, es una maravillosa bendición para nosotros. Y yo ruego para que como iglesia podamos hacerlo. Que podamos convertirnos, Señor. Que podamos cumplir este mandamiento de pensar. Y pensar en todo lo verdadero, en todo lo justo, todo lo puro. Y en todo lo que implica estas verdades. Señor, ayúdanos, Señor, a tener, Señor, en nuestra mente, Señor, a ti como guardián, a tu Espíritu Santo. Y a saber de que lo que la Biblia dice es verdad y a ponerlo en práctica. Ayúdanos a hacer guardas también nosotros de nuestro pensamiento y a no divagar, Señor. No divagar, Señor, sino en pensar en tus verdades. Señor, ayúdanos, te lo suplico, te lo imploro, Señor. Y que como iglesia, Señor, esto sirva también de exhortación para conocer tu palabra, para estudiar, Señor, y para no ser guiado por las emociones, sino por tus verdades que son inmutables. Señor, todo esto te lo pido en el nombre de Jesús.